Buen día, mi nombre es Diego Mauricio Ojeda, estudiante de la Maestría en Desarrollo Rural. En esta oportunidad voy a presentar la temática relacionada con el extractivismo agrario y minero en el departamento de Nariño. Eso partiendo de presentar pues unas problemáticas ambientales y agrícolas o agrarias que se están presentando principalmente en la costa. Esto se desarrolla, esta presentación se realiza pues en medio de la fase 5. eh, Acercándonos un poco a la aplicación de la gobernanza en los conflictos agrarios y ambientales. Esta presentación contiene estas 7 partes. Vamos a ver un contexto territorial, una descripción de la problemática, cuáles son esas causas, los actores sociales que intervienen, la gobernanza ambiental, unas reflexiones finales a manera de conclusión, pero también de recomendaciones que se puedan extraer de analizar dos casos de estos dos conflictos, ambiental y agrícola, y pues ya la parte de la bibliografía, que es como el marco un poco teórico o conceptual alrededor del cual se desarrollan esta presentación. Para iniciar, vamos a ubicarnos en cuál es el contexto territorial, cuál es la ubicación donde se encuentran estas dos problemáticas. Aquí vemos un mapa del departamento de Nariño, donde encontramos 3 zonas marcadas aquí con un color rojo, con unas flechas de color rojo. El primer conflicto, sí, el de carácter agrícola, lo vamos a analizar en el municipio de Tumaco, el cual está marcado aquí en color amarillo. Y el conflicto ambiental, que tiene que ver mucho con minería, lo vamos a analizar en la subregión eh, del Triángulo de Telembí, que está formado pues, por estos municipios de Barbacoas, Magui Payán y Roberto Payán. ¿Cuál es la situación que encontramos aquí? Una, que en el municipio de Tumaco hay una problemática agrícola desarrollada principalmente alrededor del monocultivo de la palma africana, y en el caso del Triángulo del Terembí, pues tenemos minería de aluvión alrededor del mar, de los márgenes del río Telembí, pues que involucran estos 3 municipios que ya les mencionaba anteriormente. ¿Cuál es la otra característica? Es que estos territorios, mm, tanto Tumaco como el Triángulo del Terembí, son territorios colectivos, bien sea de comunidades negras o de comunidades indígenas, lo cual genera desde ese momento unos puntos, unos puentes comunicantes dentro de las problemáticas y de las zonas donde se realiza, pues partiendo también que estas dos problemáticas, tanto el extractivismo agrario como el extractivismo minero, se presenta en dos subregiones del departamento de Nariño, la que es conocida como Pacífico Sur y pues la subregión Telembí. ¿Cuál es el otro puente comunicante? Y es que tanto el conflicto agrario como el conflicto minero eh, se desarrolla pues en esta parte que es el corredor del Chocó biogeográfico, que pues claramente viene a lo largo de todo el Pacífico y pues sobrepasa las fronteras colombianas, donde son zonas pues con una biodiversidad muy importante, bastante riqueza eh, ambiental, hídrica y demás, que pues de una u otra manera se ve afectada por ese extractivismo, tanto en la parte agrícola como en la parte minera. Entonces ahí encontramos 3 puentes comunicantes dentro de la problemática. El primero, el tipo de comunidades, como ya lo mencionaba, comunidades negras e indígenas. Dos, las subregiones. Y tres, que son modelos extractivistas que operan en el choque biogeográfico del departamento de Nariño. ¿Cuál es la problemática que se presenta? Lo primero, dentro del extractivismo agrario, es importante hablar sobre el monocultivo de palma, una producción donde encontramos más de 28.000 hectáreas sembradas solo en el municipio de Tumaco. Tumaco es el municipio que tiene más palma en Nariño, donde la característica, y por qué hablamos como del extractivismo agrario en este caso, porque es un modelo que tiene una baja agroindustrialización y que en términos de lo local no genera ningún desarrollo en la medida que los productores se concentran como en el renglón primario, que es la parte productiva. Entonces, esta materia prima, la palma, es industrializada por fuera del departamento, lo cual no genera como tal un desarrollo del modelo productivo o de la cadena en su conjunto. Esto que ha ocasionado que haya un desplazamiento de los sistemas productivos tradicionales
reemplazando cultivos como el cacao, como el coco, para ser pues sembrados por palma, los cuales los otros incluso forman parte, el cacao, tanto el cacao como el coco, forman parte de la dieta propia de las comunidades. Y pues esto ha generado una afectación claramente en la soberanía y en la seguridad alimentaria. El otro elemento del extractivismo minero lo vemos con la minería ilegal de aluvión. Aquí es importante resaltar que el triángulo del Telenví, con los tres municipios que mencionaba anteriormente, está conformado o reconocido como un distrito minero con más de 600.000 hectáreas que pueden ser aptas para la extracción de este tipo de minería, o bueno, no solo de minería artesanal, sino de pequeña y mediana minería, ya de un tipo más industrial. Mm, partiendo de que ya se está desarrollando en este momento. O sea, esta es una práctica, la minería del barequeo ha sido una práctica pues ancestral, desarrollada por las comunidades negras que llegaron al Pacífico nariñense en los tiempos de la esclavitud, pero que se ha mantenido hasta ahora y que efectivamente pues tiene un desarrollo bastante importante. Esto representado en qué? En que la producción del oro en Nariño no genera una regalía, unos réditos al departamento, sino que se comercializa por fuera de él en el departamento de Antioquia, donde el 65% de esa minería es ilegal, el 25% legal y el 10% se encuentra en tránsito. ¿Cuál es la situación que se presenta? Pues que al ser minería de aluvión se afectan las riberas del río Patía y en particular aquí pues del río Telenví y generando procesos de deforestación, de tala, de pérdida de biodiversidad, pero aparte de contaminación de aguas y pérdida de peces por el uso intensivo del mercurio. Entonces aquí el puente comunicante dentro de estos dos conflictos, el agrario y el minero, es cómo el extractivismo no genera unos modelos de desarrollo como las producciones que se desarrollan, en este caso en el departamento de Nariño, pues no cuentan con mejoras, sino que por el contrario se dedican exclusivamente a la extracción de materia prima. ¿Cuáles son esas causas de estas problemáticas? Aquí mencionamos algunos aspectos en lo económico, en lo histórico, en lo técnico y en lo social. Lo primero es en lo económico, es una importante demanda tanto de la palma como del oro, una demanda externa de aceite de palma pues, para procesos industriales y su refinación en el exterior y unos incrementos bastante significativos en el precio internacional del oro con unos aumentos importantes del más de 120% en el valor eh, del oro cotizado en bolsa, unas causas históricas principalmente relacionadas con conflicto. En el caso de los cultivos de palma, un cultivo muy relacionado con la presencia paramilitar y vinculada al despojo de tierras, y en el caso de la minería, unos grupos armados que también han estado como muy pegados de este tipo de producciones. Unas situaciones técnicas que es importante verlas, también como problemas que se han generado en medio de estas dos producciones. La primera es un monocultivo sin evaluación ambiental, lo cual ha traído también una serie de plagas y enfermedades sobre el cultivo de palma que ha dificultado su desarrollo, sobre todo para los pequeños productores. Y en el caso de la minería de aluvión, una extracción, digamos, sin una evaluación socioambiental que permite identificar y mitigar esos efectos de este extractivismo. Y en la parte social, pues bueno, ahí hay dos causas que están muy comunicadas. Lo primero es en el caso de la palma de aceite, la pérdida de los territorios colectivos, en la medida que no solo se presentan cultivos de pequeños productores, sino cultivos de empresa que han comprado las tierras de los territorios colectivos, pues afectando como esta condición de producción colectiva de la tierra. Y en el caso de la minería de aluvión, también una situación social debido a la, a la pobreza existente en la subregión del Telenví, con unos índices importantes de necesidades básicas insatisfechas y bajas alternativas de producción que permitan como cambiar esta condición. Dentro de los actores encontramos tanto para la palma de aceite como para la minería de aluvión, actores sociales, actores privados, actores armados e institucionales.
Dentro de los actores sociales, pues aquí vemos lo que manifestábamos anteriormente. Tanto en la minería como en la palma están los consejos comunitarios, los resguardos indígenas, pero también trabajadores que se encuentran vinculados o a la extracción de la palma o a la minería de subsistencia, y también pequeños productores vinculados a la cadena de la palma. Aquí en los actores privados solo encontramos uno, eh, empresas privadas dedicadas a la extracción del aceite, y en el caso de la minería de aluvión no se encuentra un actor privado, en la medida que la comercialización principalmente la realizan estos actores armados que se encuentran aquí mencionados en la parte de abajo, los cuales prácticamente hacen la intermediación entre los productores mineros y los mercados nacionales. Y a nivel institucional, bueno, en el caso del cultivo de palma encontramos algunos actores como Agrosavia o Fede Palma, principalmente en temas productivos e investigación. Y en el caso de la minería, hay más instituciones en la medida que el tema de minería es una discusión que ha cobrado bastante importancia en el departamento, sobre todo en este año, por las alternativas que se están planteando de legalización precisamente de esos sectores mineros. En la parte de legislación hay unas leyes, digamos, que aplican tanto para la palma de aceite como para la minería de aluvión. Por ejemplo, las que hablan sobre el Sistema Nacional Ambiental, la reglamentación sobre el medio ambiente y desarrollo sostenible, leyes de ordenamiento territorial, incluso la misma ley segunda que prácticamente pues habla de la conservación de bosques y la protección de los mismos, y pues valga la claridad que tanto la palma de aceite como la minería de aluvión pues se está desarrollando precisamente en esas zonas de conservación. Y ya en el caso concreto, ciertas leyes que, digamos, tienen que ver mucho, ya específicas. En el caso de la palma de aceite, en la medida que es un cultivo que está desarrollado principalmente con comunidades negras, pues una ley importante es la ley 70, que reglamenta todas las zonas ribereñas del Pacífico colombiano y el usufructo de los territorios colectivos, y pues claramente la resolución del ICA, que tiene que ver con toda la parte productiva de control fitosanitario. Y en el caso de la minería de aluvión, pues todas las reglamentaciones, la creación de la Agencia Nacional Minera, los lineamientos para la extracción, los lineamientos que establecen los límites para comercialización de mercurio. Sin embargo, pues si muy bien existen esta serie de regulaciones, al ser tanto la minería de aluvión como la palma de aceite estar concentradas en extractivismo, pues mucha de esta ley, digamos que no se aplica o no es tan tenida en cuenta dentro de las condiciones. Algunas recomendaciones y unas reflexiones finales. Lo primero es que efectivamente la lógica extractivista ha afectado la ruralidad tanto en Tumaco como en el Triángulo del Telembí. Una, porque al ser lógicas extractivistas, estas necesariamente están articuladas a alguna cadena de valor de carácter internacional, y eso pues es una lógica que estos territorios no lo habían tenido antes, en la medida que al estar atadas a esas cadenas de valor internacionales pues se imponen como tal modelos económicos ya elaborados por fuera de los territorios. Eh, al ser extractivismo, una recomendación importante para cambiar esa condición y que la producción de palma, que claramente es un renglón importante en la economía de Tumaco, se tiene que dar un salto para no dejar el cultivo, porque sería un golpe para los productores, pero sí generar procesos de agroindustrialización de tal forma que ese carácter extractivista se reduzca y empecemos a generar valor agregado dentro del departamento. Eh, y lo mismo con la minería, ocurre un caso parecido, en la medida que al ser minería ilegal, pues no se encuentra formalizada, no cuenta con unos canales de comercialización legales, lo cual requiere precisamente que se avance en la organización de los pequeños mineros y que se cuente con canales de comercialización legales, que, de tal forma que eso pueda generar unas mejores condiciones de explotación, procesos de restauración ecológica, de trabajo digno, de también generar modelos de gobernabilidad que recojan también las condiciones y la participación de los habitantes del territorio. Y una recomendación ahí importante tanto para
la producción de palma de aceite como la producción de minería, es tener en cuenta que estos dos renglones productivos están muy relacionados con actores armados y en ese sentido es importante desarrollar procesos de paz territorial que permitan limitar o acabar el accionar de estos grupos o desmovilizar de alguna manera el accionar de estos grupos para que estas economías que tienen una ligazón con lo ilegal pues puedan transformarse y pasen al lado de la legalidad. A manera de conclusiones o de otras reflexiones adicionales, eh, es importante reconocer que hay una legislación pero con una implementación débil, autoridades que no se articulan y no son competentes de acuerdo a sus funciones, lo cual perpetúa un modelo de gobernabilidad jerárquica excluyente donde la participación de las comunidades en la gobernanza ambiental es bastante reducida. Lo siguiente es que no existen puentes efectivos entre los mineros de subsistencia, los consejos comunitarios y las autoridades ambientales con el Estado. Esto limita la gobernanza ambiental de la minería en la medida que no se logra avanzar ni legalizar. Entonces, los trámites son supremamente dispendiosos y supremamente largos para que un pequeño minero pueda ser legal y esto dificulta mucho la normalización y la regulación de esta actividad. El siguiente elemento de reflexión es tener en cuenta cómo se desarrolla esa gobernanza ambiental en la medida que esta no puede darse sin un mapeo de actores, sin un análisis de direccionalidad y centralidad de las relaciones, porque la gobernanza tiene que partir de los territorios y reconocer efectivamente cuál es la relación de los habitantes de los territorios con las entidades y con el Estado central, partiendo pues de la conformación política que tiene Colombia en este momento. Y en ese sentido, pues para que haya una gobernanza ambiental, efectivamente se requiere la participación de todos los actores ahí involucrados, de todos los actores institucionales y no institucionales, eh, ya que un poco la transformación hacia una ruralidad sostenible y justa, pues parte no solo de las políticas públicas, sino de la construcción de esas redes sociales de comunidad para que se creen lazos de confianza y pues se tenga una participación efectiva de los actores locales en el territorio. Estas son las referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta, en particular esta última respecto a la gobernanza ambiental en las áreas naturales protegidas y pues esos son como los elementos que quería destacar de sus puentes comunicantes entre la problemática agraria y la problemática ambiental vivida en el departamento de Nariño.